¿Alguna vez te has preguntado si las personas narcisistas enfrentan las consecuencias de sus acciones? En muchas ocasiones, las víctimas de los narcisistas sienten una inmensa frustración al ver que estas personas parecen salir indemnes, sin remordimientos ni castigos visibles. Esta aparente falta de justicia puede generar sentimientos de impotencia. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, la justicia divina juega un papel fundamental, incluso cuando no es visible de inmediato. En este podcast vamos a explorar cómo, según las creencias espirituales y religiosas, Dios se encarga del narcisista. Aunque a menudo estas personas parecen salirse con la suya, la justicia divina opera de formas sutiles pero poderosas. Vamos a desglosar cómo, a lo largo del tiempo, la arrogancia, el egoísmo y la falta de empatía de los narcisistas los llevan a enfrentarse con las consecuencias de sus actos. No solo en lo visible, sino en las profundidades de su ser, donde no pueden escapar de su propio vacío. Al final, es Dios quien se encarga de ajustar la balanza. La ley del karma divino. La ley del karma o la justicia divina está presente en muchas religiones y creencias. Según esta visión, cada acción tiene una consecuencia. El narcisista, con su falta de empatía, su manipulación constante y su arrogancia, siembra destrucción a su alrededor, pero inevitablemente esa energía regresa a él. Puede que no lo veamos de inmediato, pero el tiempo divino no es el nuestro. Dios no ignora el sufrimiento que causan los narcisistas ni las lágrimas de sus víctimas. En su momento todo se equilibra, ya sea en forma de soledad, aislamiento emocional o la caída de sus máscaras cuando ya no pueden mantener la fachada que construyen. Las consecuencias llegan y aunque pueden parecer que el narcisista escapa de su responsabilidad, la ley divina opera silenciosa pero implacablemente. Una de las características centrales del narcisismo es el orgullo y la arrogancia. En las enseñanzas religiosas, el orgullo es considerado un pecado grave y según las escrituras, el orgullo siempre precede a la caída. Dios observa cómo el narcisista se engrandece a sí mismo creyendo que está por encima de los demás, de las reglas e incluso por encima de la divinidad. Sin embargo, la justicia de Dios es clara. Aquellos que se ensalzan a sí mismos serán humillados. Con el tiempo, el narcisista enfrenta la soledad, el rechazo y la falta de paz interna. Su búsqueda constante de validación externa se convierte en una prisión, porque a pesar de sus logros materiales o superficiales, nunca experimentan la verdadera satisfacción. Dios no necesita intervenir con castigos inmediatos. La caída del narcisista ocurre de manera natural por el peso de su propio ego. Una de las formas en que Dios se venga del narcisista es a través del vacío espiritual. Mientras más intenta el narcisista llenar su vida con admiración, poder y control, más profundo es su vacío. Este es un castigo silencioso, pero extremadamente doloroso. Dios no permite que el narcisista experimente la verdadera paz, porque la humildad y la empatía, que son las vías para alcanzar una vida espiritual plena, son completamente ajenas a su comportamiento. El narcisista busca constantemente aprobación externa, pero nunca puede llenar el vacío interno que lo consume. Esta es una forma en que Dios actúa, permitiendo que el narcisista se sienta eternamente insatisfecho, por más que alcance éxito en lo material. Este vacío es el resultado directo de su desconexión con lo divino, con los demás y consigo mismo.
Dios también se venga del narcisista a través de las relaciones rotas que deja a su paso. El narcisista manipula, hiere y traiciona a aquellos que lo rodean, pero con el tiempo estas personas se alejan, se sanan y el narcisista se queda solo. El poder que alguna vez ejerció sobre los demás se desvanece, porque las personas ocasionalmente reconocen la toxicidad y se distancian. La soledad emocional y la falta de relaciones auténticas son una de las formas en las que Dios ajusta la balanza. Al final, el narcisista, aunque esté rodeado de personas, vive en una profunda soledad. La incapacidad de formar vínculos genuinos es un castigo en sí mismo. Dios permite que el narcisista vea el fruto de su comportamiento destructivo, la soledad, la desconfianza y el aislamiento. Uno de los aspectos más profundos de la justicia divina es que muchas veces no necesitamos ver un castigo externo evidente. Dios actúa de forma sutil y uno de los castigos más devastadores que puede recibir un narcisista es su propia autodestrucción. El narcisista se enfrenta con su propia incapacidad de ser feliz. Su constante búsqueda de poder y admiración lo lleva a una vida vacía. Dios no siempre actúa con rayos y truenos, a menudo deja que el narcisista se autodestruya con sus propias acciones. Esto puede manifestarse en una vida sin paz, donde siempre hay una sensación de insatisfacción, o incluso en el deterioro de su salud mental y emocional. El castigo del narcisista no necesita ser visible para el mundo exterior, porque internamente ya está viviendo las consecuencias de sus acciones. Muchas creencias espirituales enseñan que, si bien el narcisista puede escapar del castigo en este mundo, la justicia divina es inevitable en el más allá. En las Escrituras se habla de que Dios juzgará las acciones de cada individuo y los narcisistas no son una excepción. Sus actos egoístas, su falta de empatía y su comportamiento destructivo serán juzgados y enfrentarán las consecuencias eternas de sus acciones. Aunque no siempre es reconfortante saber que la justicia puede no ser inmediata, la fe en el juicio divino puede ofrecer consuelo a las víctimas. Dios ve todo y las acciones de los narcisistas, tanto visibles como ocultas, serán ajustadas en su debido momento. Finalmente, aunque parezca extraño, una de las formas en que Dios equilibra la balanza es a través del aprendizaje y crecimiento que obtienen las víctimas. El sufrimiento que un narcisista causa puede llevar a las personas a encontrar fuerza interna, autoempoderamiento y sabiduría espiritual. Dios convierte el dolor en un proceso de sanación y aunque el narcisista siga en su camino destructivo, las víctimas pueden encontrar paz, fortaleza y libertad. Dios no solo se encarga del narcisista, sino que también cuida de sus hijos, guiándolos hacia un lugar de sanación y crecimiento. Al final, las víctimas emergen más fuertes y más conectadas con su propósito y valor personal. Dios no pasa por alto el comportamiento de los narcisistas, aunque a veces parezca que no enfrentan consecuencias inmediatas. La justicia divina opera de maneras que no siempre son visibles, pero son profundamente poderosas. El narcisista, con su arrogancia y falta de empatía, ocasionalmente se enfrenta a las consecuencias de sus acciones, ya sea a través de la soledad, el vacío espiritual o la autodestrucción. Si estás sufriendo por el comportamiento de un narcisista, recuerda que Dios lo ve todo.
La justicia puede no ser inmediata, pero es inevitable. Confía en que el tiempo divino pondrá todo en su lugar. El narcisista, aunque parezca triunfante en el presente, no puede escapar de su propio vacío, y ese es uno de los castigos más grandes que Dios le impone. Y lo más importante, Dios no se olvida de ti. A través del dolor puedes encontrar sanación, sabiduría y paz. El camino de la justicia divina no siempre es rápido, pero es certero. Ten fe en que todo volverá al equilibrio y que al final serás más fuerte y más libre. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, la justicia divina siempre prevalece.